Hola, bienvenido a este curso para consultores expertos en gestión de riesgo y consultoría. Este curso, que tiene varios módulos y que es un curso completo en Infolaft Academy, es un curso para que ustedes puedan ser consultores en una empresa como empresarios o simplemente un consultor independiente. Y para eso el módulo 8 es clave, es la gestión de proyectos. Existen muchas definiciones de proyectos, pero realmente un proyecto, ¿sí?, es una manera de organizar un trabajo complejo que tiene cierto riesgo y que no se puede cumplir en una sola tarea y requiere coordinación. Esta definición, que ustedes van a ver con detalle en este curso, les va a permitir organizar un proyecto. Y es un tema que tiene, pues, varios, centenares de libros escritos sobre cómo tener proyectos exitosos. Y también tiene metodologías de gestión de proyectos. Existen cursos, y no queremos repetir un curso de certificación en gestión de proyectos, aunque les recomendamos que se certifiquen en gestión de proyectos y trabajen con personas que tengan la misma forma de trabajar los proyectos. Entonces, existen muchísimos métodos para generar ese conocimiento sobre los proyectos, pero vamos a ver en el curso de una manera muy práctica la diferencia entre las corrientes de pensamiento sobre proyectos en boga hoy, y vamos a ver algo que termina pareciéndose con las famosas líneas, las antiguas líneas de defensa hoy, las líneas de esa organización sobre el riesgo y sobre el cumplimiento y el gobierno corporativo que tienen las organizaciones. Entonces, esa asociación de auditores internos que tiene, digamos, una descripción sobre cómo son las líneas de defensa en una organización, explica que no todos tienen el mismo rol, que es lo mismo que dice el gobierno corporativo. Entonces, los proyectos también tienen unos roles y tenemos que entender cuáles son los roles de los proyectos. La gestión del proyecto es mucho más allá que los roles y lo vamos a explicar. Pero para empezar a entender, los proyectos tienen unas personas que tienen unas posibilidades, unas capacidades que no tienen otras. Y la información de los proyectos también hay que dividirla. Habíamos visto anteriormente que en un proyecto se genera muchísima información. Si todos tenemos copia de todos los mails, si todos tenemos todas las bases de datos, si a todos nos dan permiso a todas las fuentes de información, si todos vamos a todas las reuniones, cuando hablo de grupos de consultoría, pues no vamos a ser eficientes. Entonces, es importante saber quién tiene acceso a qué información, cómo se organiza y qué roles tienen las personas. Entonces, cuando se trabaja como consultor, muchas veces hay que ir a la junta directiva al final del proyecto. Hay que trabajar con la gerencia, no solamente para efectos del contrato, sino para que nos expliquen lo que hacen y para que tomen las decisiones. Y muchas veces tenemos que trabajar con los órganos de control, con la auditoría, con la revisoría fiscal por alguna razón. Pero trabajamos con diferentes áreas, con diferentes personas y tenemos que tener varios roles. Sin lugar a dudas, la persona más importante es el gestor del proyecto, el gerente del proyecto, la persona que tiene que tener todo el proyecto en la cabeza y la persona que toma las decisiones más importantes del proyecto. Sin esa persona no hay proyecto, porque lo que hay son unas personas sin director de orquesta. Cuando usted está trabajando solo, tiene que quitarse los sombreros. A veces usted no está pensando en los datos y en el modelo, sino está pensando en la cuenta de cobro, en la fecha, el calendario, los entregables. Ahí usted está trabajando como, ¿sí?, el gerente del proyecto. Pero también hay otra persona en las organizaciones que es la persona, el sponsor, la persona que está interesada en el proyecto, la persona que consiguió los recursos para el proyecto. Fíjense que siempre existe un sponsor, un patrocinador de los proyectos. A veces es un vicepresidente, a veces es el dueño, es alguien que está interesado en que el proyecto tenga éxito. No va a estar en el día a día, pero es el sponsor del proyecto. Entonces, cuando uno no entiende la diferencia entre la contraparte de uno, ¿sí?, la persona que es la contraparte de uno como líder del proyecto internamente, y el vicepresidente que está interesado en el resultado, pues se puede equivocar porque le pide a una persona decisiones muy prácticas y a otra persona le cuenta de temas estratégicos. Entonces, necesitamos saber quién es quién, tanto en la organización de la consultoría como en el cliente. Hay un equipo de proyecto.
Porque fíjense que muchas veces los equipos tienen pares, personas de la misma profesión, o muchas veces no, son cruzados. Pero muy pocos proyectos se hacen solos. El consultor puede ser un consultor individual, pero en el cliente a veces hay varias personas. Entonces, normalmente son equipos de varios con equipos de varios y hay que organizarlos. Y también están las partes interesadas. Muchos proyectos no tienen éxito porque no se consulta al doliente, a la parte interesada. Podemos hablar que es el área comercial, que se le ponen controles, se le cambian los formatos, se hace todo y no se consulta. Entonces, la parte interesada tal vez no está dentro del gobierno del proyecto, no toma decisiones, no trabaja en el proyecto, pero hay que oírlos, hay que saber y hay momentos en los cuales hay que invitarlos a que conozcan algo. El éxito de muchos proyectos está en que antes, mientras y después se comunicó con las partes interesadas. En los proyectos de gestión de riesgo, el área operativa, el área comercial, las áreas de control, el área financiera, el departamento jurídico, ¿sí? Y los clientes, las contrapartes, muchas veces son los stakeholders, las partes interesadas. Y no entenderlos, no comunicarse con ellos, puede ser un fracaso en un proyecto. Y así como tenemos personas que hacen la gerencia completa, podemos tener coordinadores, analistas, personas que tienen otros roles en la gestión del proyecto. Y hay proyectos complejos en los cuales no aparece un consultor, sino varios consultores, o un consultor y una firma de tecnología. Y ahí hay que entender eso. Para trabajar bien, para trabajar en equipo. Los proyectos, como todo en la vida, tienen etapas. El proyecto es una etapa en que estamos sin proyecto, no existe el proyecto. Y tenemos que pensar, imaginarnos, ¿sí? Inventarnos el proyecto. Lluvia de ideas, miramos recursos, miramos lo que tenemos. Y después pasamos a unas etapas ya de definición y de planeación. Y definimos temas como el presupuesto, el alcance, el equipo. Y empezamos a planear, hacemos los cronogramas que son tan importantes. Después llega un momento en que el proyecto ya nace, existe y se lanza. Se generan expectativas, pero también se asignan responsabilidades y se empieza a ejecutar los recursos. Y después viene ya una etapa en que el proyecto estamos funcionando, estamos trabajando y tenemos que mirar y controlar si el proyecto está funcionando, si hay desviaciones, si cambió el alcance, si cambiaron los supuestos, si alcanza el presupuesto, si las personas están haciendo el trabajo necesario, si realmente estamos obteniendo los resultados que buscamos. Y después de eso el proyecto se entrega, ¿sí? Cumplimos la promesa inicial, se cumple y hay que cerrar, hay que terminarlo, hay que entregar los documentos, hay que lograr las aprobaciones, el pago. Entonces son diferentes etapas. Y hay que saber en qué etapa se está, qué tan lejos estamos de la siguiente etapa, qué personas participan y cómo se organizan. Entonces, no hemos visto todo el tema de gestión de proyecto. En este resumen del curso hemos visto cuáles son los roles de las personas en los proyectos, los principales, cuáles son las etapas y vamos a terminar mirando que hay diferentes tipos de proyectos. Tal vez el PUC, el Project Management Institute, sacó hace unos años una manera muy buena de hacer proyectos, muy seria, muy sólida, que sirvió en muchísimas industrias. Pero ahora vienen unos métodos más ágiles, unos métodos que permiten iteración, equivocarse, los métodos que se están utilizando en muchas de las startups, ¿sí? Entonces no hay una sola forma de hacer proyectos. Ya hay unos que en documentación, en burocracia se pierde mucho tiempo, y hay otros que lo que se busca es trabajar, iterar, equivocarse y aprender, equivocarse y aprender. No es lo mismo un proyecto de innovación que un proyecto de cumplimiento. Entonces hay que mirar cómo son estos temas. Las metodologías no son muy diferentes, pero escoger la metodología y aprenderla es muy importante. Todas esas metodologías ágiles, ¿sí? Que son casi que circulares, no como las metodologías del PMU, la que les hablaba del Project Management Institute, que son más bien como en cascada, que uno no se devuelve, pues tienen filosofías diferentes. Y ustedes tienen que saber su cliente cuál acepta. Muchas veces es mejor decirle al cliente, cuénteme cuál es la metodología que a usted le gusta y usted acercarse a lo que él tiene, que imponer una metodología. Y depende de la filosofía, la cultura, los valores y el tipo de proyecto. Entonces, escoger la metodología es muy importante, pero conocer la metodología y aplicarla bien es parte del éxito. Y finalmente, en las próximas sesiones, en las sesiones de este resumen por YouTube, vamos a ver las herramientas tecnológicas que nos permiten tener éxito, no solamente en la gestión del proyecto, en la metodología de gestión del proyecto, sino en la aplicación de esas metodologías que el cliente necesita.